Hola, mucho gusto. En esta ocasión nosotras les presentaremos el tema de un animal que en este momento se encuentra en peligro de extinción, al que conocemos como ajolote. Nuestro equipo está conformado por Martínez Correa, Enet Amairani, Naranjo Méndez, Estrella de Belén, Peña León, América Brenda y Pérez Sarmiento Susana. Hoy les hablaremos sobre las características generales que tiene el ajolote, su taxonomía, también de la filogenia, sus condiciones ambientales y su cronología evolutiva. La integrante América les hablará sobre las características generales. El ajolote es un anfibio endémico de nuestro país, conocido científicamente como Ambystoma mexicano. Su nombre proviene de la palabra xolotl en náhuatl, que quiere decir monstruo de agua. Estos animales son endémicos de Norteamérica, especialmente de México. Esta figura endémica se ha convertido en un símbolo del país. Actualmente esta especie está considerada en peligro de extinción, ya que existen 16 especies endémicas que lo habitan a lo largo del eje volcánico y los canales de Xochimilco. Algunas de sus características físicas del ajolote es que miden en promedio 23 centímetros. Tienen un cuerpo gelatinoso. Al principio presentan la aleta dorsal en las branquias, típicas de los renacuajos, ya que se debe a que no sufren el proceso de metamorfosis, muy característico de los demás anfibios. La niotina explica la apariencia del ajolote joven, ya que se debe a sus características larvales aun cuando alcanza la madurez sexual o más básico que presentan los ajolotes cuando son adultos. Estos tienen 4 patas, una cola larga, ojos pequeños y una boca grande. En la reproducción del ajolote se da en estados tempranos, ya que los organismos alcanzan la madurez sexual rápidamente. Son ovíparos y la hembra es capaz de poner más de 400 huevos. Solo en una ocasión tardarán en eclosionar entre 10 a 14 días. Esta especie es de hábitos nocturnos y es carnívora, donde se alimenta de gusanos, larvas, moluscos, crustáceos y uno que otro pez. Su comportamiento es aletargado durante el día y en las noches se alimenta o se reproduce. Algunos aspectos físicos son que cuenta con unos cuernitos que sobresalen de su cabeza. Son sus branquias. Cuando el agua entra por la boca, escapa por esas ramificaciones. Con este proceso, el ajolote puede ceder oxígeno a la sangre. A esto se le llama un intercambio de gases, donde también lo realiza a través de la piel y los pulmones. El ajolote es un animal vertebrado con mayor capacidad de regeneración celular. No solo regenera sus extremidades, sino también órganos vitales como el corazón, cerebro y la médula espinal. Este fenómeno ha hecho que la ciencia se interese, ya que su estudio podría llegar a aumentar los conocimientos sobre los procesos de regeneración de tejidos. Hoy les explicaré sobre la taxonomía que tiene el ajolote, pero para empezar a hablar sobre este tema, comenzaré con explicar qué es la taxonomía. Y bueno, esta es la rama de las ciencias biológicas que se encarga de la identificación, el nombramiento, la caracterización, la clasificación filogénica de todos los seres vivos, además de que ésta se encarga de agruparlas de lo general a lo particular, dentro de conjuntos llamados taxones según sus características morfológicas, fisiológicas, embriológicas, bioquímicas, genéticas y de distribución espacial en común. Una vez explicado qué es la taxonomía, empezaré con la taxonomía del ajolote.
y esta especie es proveniente a simple vista al reino animal o Animalia, ya que en este reino los organismos tienen la capacidad de moverse como lo es en este ser vivo. En el filo de los ajolotes, a estos se les conoce como chordata, ya que son animales con notocorda, ya que este se presenta durante el proceso embrionario, la cual es posteriormente sustituida por la columna vertebral ósea o cartilaginosa. En esta especie, su subfilo es vertebrada, ya que estos animales cuentan con la presencia de un endoesqueleto que se compone de varias vértebras divididas en 3 regiones, que son la cabeza, el tronco y la cola. Su clase es anfibia, ya que cuentan con una respiración branquial durante la fase larvaria y pulmonar al alcanzar su estado adulto. Esto se compone de 3 órdenes, que son los urodelos, anuros y gimnofiona. En su orden es caudata, ya que este anfibio posee cuerpo alargado con 4 extremidades del mismo tamaño y una cola bien desarrollada. En su suborden se incluyen a las salamandras verdaderas, ya que con estas dos, al juntarlas al mismo tiempo, nos podemos llegar a confundir, ya que a simple vista se ven de la misma especie cuando en realidad no lo son. En su familia se considera que son los Ambystomatidae, ya que estos animales poseen las características de tener una boca amplia. Su género es el Ambystoma, ya que este se puede encontrar representado por 34 especies. A su especie se le conoce como Ambystoma mexicanum, ya que esta especie es endémica de la cuenca de la Ciudad de México. Y para concluir con su taxonomía, a esta especie se le conoce comúnmente como el ajolote de Xochimilco. Filogenia. La filogenia es la relación de parentesco entre especies en general, es decir, en este caso, la del ajolote. Aunque esta se puede confundir con la de una verdadera salamandra o confundir con la ontogenia, ya que la estructura del ajolote es una no muy dada como especie evolutiva, ya que esta pasa de ser un reptil a un anfibio por no seguir una línea filogénica como tal. Ahora se hablarán de las condiciones ambientales. Algunas de esas condiciones ambientales del ajolote es que está acostumbrado a vivir en agua dulce. Este anfibio vive en la soledad del sistema de canales de Xochimilco, en la Ciudad de México, donde llega a enfrentar amenazas que van desde sufrir pérdidas de sus crías por apetito de especies invasoras hasta la disminución de su hábitat. La lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza indica que su población se encuentra en estado crítico, ya que su área de ocupación es menos de 10 kilómetros cuadrados. El ajolote de Xochimilco se mantiene en cautiverio porque consiste en proveer un alojamiento con características similares a las que presentaba en su hábitat natural. Esta condición promueve un desarrollo y estado de salud adecuado que se verán reflejados en el bienestar del organismo. El ajolote normalmente habita en aguas lénticas, es decir, en poco o nula corriente de agua, con una temperatura de 10 a 18 grados Celsius y con poca iluminación. Utiliza las plantas acuáticas y diferentes tipos de sustratos como refugios, pues gusta de enterrarse en el fondo cuando se sienten amenazados. Para el mantenimiento del ajolote en cautiverio se pueden acondicionar acuarios, tinas o estantes con sus capacidades, tomando en cuenta el tamaño y etapa del desarrollo en la que se encuentren los organismos.
permitiéndoles un desplazamiento libre. En las crías se alojan en grandes grupos, mientras que en los adultos pueden estar separados o en grupos pequeños. En un acuario de 40 litros es ideal para 1 o 2 ajolotes adultos. Y algunos parámetros físico-químicos que pueden ayudar a evaluar la calidad del agua son el pH, los nitratos, el oxígeno disuelto, la concentración de cloro y la temperatura. Bueno, yo explicaré la cronología evolutiva. Bueno, empieza en el huevo y embrión. El huevo supone la primera etapa en el desarrollo del ajolote. Mide aproximadamente 2 milímetros y está protegido por una sustancia gelatinosa producto de la segregación de la madre y de su contacto con el agua. El embrión se originará tras una semana y medirá unos 11 milímetros. Tras una semana más, el huevo se romperá y comenzará la tercera fase. Después sigue la fase de larva. En esta fase el cuerpo es transparente debido a la carencia de células cutáneas, por lo que es posible observar los órganos internos y procesos digestivos del animal. Primero desarrolla las extremidades delanteras y una semana después las traseras. En esta etapa la larva rondará entre los 11 y 50 milímetros. En la fase de adulto, que es la etapa final, comenzará un par de semanas después del origen de las extremidades. Sin embargo, no será una plena adultez hasta el paso de unos 18 meses o 2 años. La medida común de los adultos maduros suele rondar entre los 23 y 25 centímetros. Esto depende del ambiente, estado y alimentación del animal. Su promedio de vida es de 15 años. Hola, profesora, buenas tardes. Hola, chicas, buenas tardes. Bueno, pues antes que nada le quiero agradecer por apoyarnos. Mi nombre es Naranjo Méndez Estrella de Belém y mi compañera América Brenda Peña León. Muy bien, chicas, entonces vamos a iniciar entrevista. Ustedes van realizando, me imagino, las preguntas para ir yo contestando. Así es, solamente serán un par de preguntas, nada laborioso. Si gustas comenzar, compañera. Bueno, normalmente, más bien, los ajolotes son anfibios ovíparos y las hembras ponen los huevos. Normalmente, ¿cuántos huevos ponen? En este caso pueden tener un desove de hasta 300 huevos, ¿no? Entonces su reproducción y su desove pues es increíble, ¿no? Pero lo más sorprendente es que fuera, ¿no? La eclosión de todos esos huevos, pero nada más de esos a lo mejor se logran 3 individuos, 2 o 1. Es muy difícil su reproducción en esta especie. Eso es lo que lo ha llevado a pues ser de una especie muy, muy dada que esté ya en peligro, que su reproducción pues fácil sería que todos vivieran, ¿no? De sus huevos, pero no. Son muy sensibles y muy, muy depredados. Entonces de esos nada más yo creo que alcanzan a sobrevivir 3 o a lo mejor 1 si es que sobreviven. De acuerdo. ¿Puedes seguir, compañera? Claro. Nosotras sabemos que existen algunas especies de ajolotes porque no todas son la misma. ¿Usted sabe cuántas especies de ajolotes existen? En México, pues la más prevaleciente, el ambistoma mexicano, ¿no? La más prevaleciente, pero en México se han logrado detener hasta
16 así redactadas, 16 especies de ajolote, diferentes en nosotros. Y sabemos, ¿no? Que de antemano, pues el ajolote esta especie es endémica de México. Entonces, de esas, las 16 redactadas y reconocidas, puede haber más, ¿no? Pero las más significativas es eso. Ok. Bueno, sabemos que el ajolote tiene branquias en su cabeza, que son esos cuernitos que sobresalen. Pero, ¿a qué se debe que algunos ajolotes tengan sus branquias muy grandes o muy pequeñas? Es una estructura, no es como nosotros, pues nuestras estructuras y componentes, ¿no? Nuestras extremidades como brazos, piernas, ¿no? Para ellos, pues también, ¿no? Estas son extremidades, pero aquí lo curioso de hablar de las branquias es que estas branquias, pues son su método de respiración. Entonces, lo tienen bajo esta condición de respiración y que después de cierto tiempo y cierta etapa, pues las pueden desaparecer para llegar y complementar su proceso y desaparecerlas y ahora tener otro proceso de respiración. Entonces, para ellos estas estructuras, pues es hablar, ¿no? De lo fascinante que es el ajolote, porque las branquias le ayudan a respirar en una etapa y primero es por su piel, ¿no? Una difusión, las branquias crecen, entonces su modo branquial de respiración y cuando las pierde pueden respirar a manera pulmonar. De hecho, tienen una respiración parecida a la de a las ranas o sapos, en la cual se les infla la parte de abajo de la garganta y entonces empiezan a respirar. Entonces, esa es la estructura que tienen y eso es lo que, pues, creo que no, en otra especie no lo vamos a encontrar. Muy bien. Bueno, prosigo yo. ¿Sabe de qué se alimentan los ajolotes? Realmente son carnívoros. Los ajolotes tienen una alimentación carnívora y pues lo más usual es que buscan algunos pequeños, ¿no? O larvas, unos pequeños organismos, pueden tener eh, algunos peces pequeños que para ellos totalmente sean su alimentación. Entonces, para ellos totalmente su dieta es carnívora. De hecho, pues para ellos es tener un espacio libre, ¿no? Y muy adaptado porque su alimento pues puede ser hasta residuos de algunos microorganismos, pequeñas lombrices, ¿no? Entonces, pequeños trozos de peces, pero cuando los hablamos de que sí son carnívoros, se manejan de manera especial en tanques donde no pueden estar muchos ajolotes, porque también ellos pueden incluso morder a sus compañeros o depredarlos y demás, ¿no? Aquí lo interesante es que cuando muerden a otro, definen, ¿no? Igual el ajolote está definido por una característica pues oscura o parda y pues esto le beneficia en su medio. Sabemos que su hábitat y su adaptación son en canales, ¿vale? En este caso endémico de canales de Cuemanco en Xochimilco y que en Tláhuac me parece que también han encontrado y que la característica es tener este color pardo para adaptarse y camuflajearse en su medio. Entonces esto les ayuda que también se ha visto una especie de alteración genética, por ejemplo, los ajolotes albinos que vemos muy conocidos entre rosadito o blanco, que son albinos, pero que realmente pues son
es como el mutante, ¿no? De ahí, y que pues no sobrevive casi en estos canales. ¿Por qué? Porque son dados a ser depredados rápidamente porque son muy vistos, el color blanco. Y cuando es color pardo o oscuro y que su condición es andar en la noche, en un movimiento en la noche, pues pasa desapercibido. Entonces esa es la coloración que tiene y por esta coloración pues es una estructura o más bien es su color pues básico que tienen los ajolotes. ¿Qué nos puede comentar sobre la filogenia del ajolote? Pues es una estructura, es algo chistoso de la filogenia que sigue, ¿no? Porque pues yo creo que la línea filogenética que tiene, este, de cierta manera no muy, dada, ¿no? ¿Por qué? Porque, de hecho, como especie evolutiva, pues muchos le dicen, ¿no? Entre la estructura que es pues una especie acuática y luego se convierte en salamandra, pues es difícil, ¿no? Explicarlo, pero pues sí muchos dicen, ¿no? ¿Es ontogenia o es filogenia? ¿Qué pasa en esta especie cuando hablamos de que si sigue una misma línea o sigue varias, ¿no? Entonces, eh, su línea evolutiva para estos organismos, pues es difícil de entender. Entonces muchos dicen, ah, no, sí es la filogenia, y otros dicen, no, es una ontogenia. Entonces, la línea filogenética que sí sigue es que, pues en un momento de la evolución, ¿no? Se le puede bueno, decir que es un reptil, pero también puede pasar a ser como un anfibio. Entonces, como que ahí está la dispersión entre si es, qué línea filogenética sigue, ¿no? Entonces, la línea evolutiva que sigue es como que muy dispersa, pero sí podríamos decir que históricamente esta evolución le ha ayudado a que ha traído varias, varios procesos o varios seguimientos, ¿no? Este, del ajolote, ya que pues su antepasado, así como la salamandra, y que ya en la etapa adulta esta pues pasa y quita las branquias, entonces sí, es muy como una controversia, ¿no? Entre qué línea filogenética sigue. Pero sí es entre anfibios y lo que es reptiles se le considera por la condición que tiene esta. Entonces, en sí la línea filogenética no, yo, yo por lo menos puedo decir que sí no sigue una línea, sino que puede a lo mejor tener antecesores en los cuales puede seguir varias líneas, ¿no? Por estas características que presenta y en la historia evolutiva algunos dicen que sí, que su aprendizaje o que su condición de desarrollo es básicamente filogenético. Ok, muchas gracias. Compañera, Sí, supongo que ya sería todo. Muchas gracias por apoyarnos en este proyecto y estamos muy agradecidas mi compañera y yo. No hay de qué, y pues realmente que la investigación que siempre se hace sobre algo que no conocemos es enriquecernos, ¿no? Entonces, pues, a base de que ustedes les dejan estos trabajos y que ustedes se dan a la tarea de indagar, pues yo creo que aprenden, porque si ustedes no les hubieran dejado esto sobre el- las características, sobre pues, la condición biológica de esta especie, a lo mejor ni la tendrían en cuenta, ¿no? Y que deberíamos de saberla, ¿por qué? Porque es una especie endémica de México. Entonces, pues deberíamos de conocer mínimo o básico lo que es un ajolote y de dónde viene y qué características posee.
Exactamente. No sé si quiere agregar algo mi compañera. Por mi parte sería todo. Igual le agradezco su tiempo que tuvo para con nosotras. No, no hay de qué, sí, no es mucho lo que sé. Tuve un contacto, voy a abrir mi cámara para que, pues me ubiquen. No es mucho lo que trabajé con ajolote, la verdad, lo mío fue trabajar plantas acuáticas, ¿vale? Pero pues siempre sí, ¿no? A nivel, estudio a nivel superior, pues tenemos que un poquito nos hablan de esto, del otro, y pues tuve un contacto con un maestro que siempre tenía un ajolote, es muy difícil de conservar, de hecho, en el tiempo que estuve con él, 3 veces murieron los ajolotes, ¿por qué? Porque su reproducción, su cuidado es muy difícil, pero sí, sí es una especie muy especial por las características que tiene. Entonces, pues, al contrario, les agradezco que ustedes hayan tenido la opción de contactarme para un poquito hablar sobre el tema. Bueno, nos vamos a conocer así, ya que no se puede presencial. Pero muchas gracias, maestra, de verdad. No, no hay de qué y espero que pues estos proyectos que ustedes realizan les ayude y les aporte, pues les digo un poquito, ¿vale? Entonces, pues estamos para eso, para apoyarnos en el ámbito académico y pues les agradezco también que me hayan considerado. De acuerdo, muchas gracias. Entonces, ya sería todo. No de qué, hasta luego, chicas. Hasta luego. Hasta luego.